¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Un placer enorme estar esta mañana con ustedes hablando de este tema tan trascendental en la vida de la Iglesia cristiana como es hablar de la Reforma. En esta mañana lo que yo quiero compartirles son algunos pensamientos que he ido elaborando en este tiempo al saber que iba a ser partícipe de este encuentro. Son 500 años y 500 años es mucho tiempo. Pero yo no quiero meterme en la parte de historia, yo quiero hablar de la Reforma como desde un punto de vista más bien teológico. Desde lo que yo entiendo como Reforma, voy a compartirles algunos pensamientos en esta hora que nos van a servir para entender de qué hablamos cuando hablamos de Reforma. A veces conocemos, porque hemos oído la Reforma, Lutero, las 95 tesis, y asociamos, ¿no? Pero no tenemos claridad, y mucho menos nos detenemos a veces a pensar en la importancia de la Reforma, qué significó, toda la profundidad histórica, ¿no? Todo lo que se generó a raíz de esta Reforma iniciada, entre otros, por Martín Lutero, un monje agustino, un monje alemán, que en un momento de su vida espiritual, en un momento de búsqueda, él empezó a descubrir algunas cuestiones trascendentales para la vida de la Iglesia. Y a partir de ahí desencadena todo lo que conocemos como Reforma. Así que yo en esta mañana quisiera compartirles algunos pensamientos, cuestiones que entiendo que la Reforma como tal implican. Primero y principal debemos preguntarnos de qué hablamos cuando hablamos de Reforma. Veamos por un momento lo que dice el diccionario respecto al significado de la palabra Reforma. Reforma significa acción y efecto de reformar o reformarse. Este verbo por su parte refiere a volver a formar, rehacer, modificar algo, enmendar o corregir la conducta de una persona. Yo quiero que usted vaya pensando y prestando atención a estas acepciones de la palabra reforma, porque nos van a dar mucha luz para entender los pensamientos que yo quiero compartirle. La reforma suele ser una iniciativa o un proyecto que busca implantar una innovación o lograr una mejora en algún sistema o en alguna estructura. En este caso estamos hablando de una estructura religiosa. También quiere decir mejorar o enmendar aquello que está equivocado o es insatisfactorio o está afectado por la corrupción y o malas prácticas, etc. ¡Wow! Tremendas las definiciones que nos da el diccionario. Yo le doy un consejo: cuando usted quiera saber algo respecto a ciertos temas, no tema meterse con el diccionario. El diccionario aporta muchísima claridad, no en vano fue escrito, no en vano existe. Así que si usted del día de mañana quiere desarrollar algún tema puntual, le doy un consejo nuevamente: métase con el diccionario, le va a servir de mucho. Bien, más allá de estas definiciones y partiendo desde estas definiciones, quisiera compartirles algunos pensamientos, como les vengo diciendo, respecto a este tema tan trascendental para la vida de la humanidad, para la vida de la Iglesia. El mundo cambió a partir de la Reforma ejecutada por este hombre llamado Martín Lutero. No voy a hablar de historia, voy a hablar de lo que tiene que ver, de lo que yo entiendo desde el punto de vista teológico. Presta atención y acompáñeme un poco en estos pensamientos. Primer punto que deseo compartirles es que nunca una reforma tiene como objetivo principal la división de la Iglesia. Nunca una reforma tiene como objetivo principal la división. El espíritu correcto es la corrección del error o los errores que pueda haber. Eso es lo que buscaba Lutero. Teniendo en cuenta estas definiciones, es que me atrevo a afirmar entonces que nunca estuvo en la mente y el corazón de este hombre alemán, monje alemán, romper con la Iglesia de aquella época.
sino que su denuncia apuntaba a enmendar y o corregir lo que estaba mal por aquel entonces. Lutero veía que la Iglesia había incurrido en una serie de desviaciones y entonces no se quedó tranquilo. Empezó a estudiar, empezó a verificar a través de la palabra si lo que estaba ocurriendo tenía aval bíblico, pero nunca fue su motivación romper, quebrar su vínculo con la Iglesia, sino que él apuntaba a corregir los errores que detectó teniendo como base las escrituras bíblicas, el consejo bíblico. Por eso una de las 5 solas que tienen como pilar a esta reforma es sola scriptura, solo la palabra. La palabra es la palabra profética más segura. Todo lo que no encuadre en la palabra, entonces debemos poner un signo de interrogación allí. Debemos prestar atención a lo que la palabra dice, y lo que la palabra no dice nos debe llamar la atención, debemos estudiar la palabra. Martín Lutero buscaba encauzar a la Iglesia. Eso es reforma, ¿sí? Eso es reforma. Tenemos que entender que Lutero nunca buscó dividir la Iglesia madre y generar otro movimiento. Lutero primero apuntó a llamar la atención, en este caso del papado, del clero religioso, y a partir de ahí generar nuevamente una reforma, ¿no? Generar ese espacio que luego se provocó a través de la reforma. Era encauzar a la Iglesia, era volver al cauce normal, al cauce natural de la Iglesia. Lógicamente, como ya la historia lo dice, no se pudo lograr eso. Así que el punto número 1 es esto: nunca una reforma tiene como objetivo principal la división, sino que el espíritu correcto de toda reforma es la corrección de lo que está mal. El segundo punto que quiero compartirles es que todo aquel que se precie de reformador tendrá que primeramente ser un amplio y profundo conocedor de las Escrituras. Todo aquel que se precie, que quiera llevar el nombre sobre sus espaldas de reformador en este tiempo, tendrá que primeramente ser un amplio y profundo conocedor de las Escrituras. Todo aquello que intente tener el mote, el título de reforma, deberá primeramente ser evaluado a la luz de las Escrituras. Si resiste y aprueba dicho análisis, podrá entonces considerársele una reforma. Es importante que nosotros entendamos esto, mis queridos. Todo comienza y culmina en la Escritura. Lo que la Escritura no dice, entonces, debe ser un llamado de atención para nosotros. Hoy hay muchas corrientes en la vida de la Iglesia que se han mezclado y lo más trágico de esto es que la Iglesia a veces adopta y toma cosas que no tienen fundamento escritural. Al no tener ese fundamento escritural, si nos pusiéramos a analizarlo, deberíamos descartarlo. Pero la Iglesia hoy sufre la falta de conocimiento, por eso perece, por eso le va mal. La Iglesia necesita volver a la palabra, necesita ser el pueblo de la palabra, no el pueblo del CD, no el pueblo de la alabanza, no el pueblo del cántico espontáneo, no el pueblo de la adoración. Necesita volver a la Escritura, necesita tener un encuentro nuevamente con lo escritural. Entonces, a partir de ahí podremos ejecutar los cambios que sean necesarios para este tiempo. El justo por la fe vivirá fue el texto que generó en Lutero una serie de cuestionamientos personales, que él mismo empezó a cuestionarse cómo estoy viviendo yo a la luz de esta palabra, y empezó a tener cuestionamientos hacia la Iglesia de la que él mismo era partícipe, pero de la que podía percibir profundas desviaciones. Lo que Lutero tuvo no fue una buena idea, fue una revelación de las Escrituras. Ahí está el problema. No se trata de tener una buena idea, se trata de tener una revelación escritural. Toda reforma necesita tener como base la palabra, lo escrito.
El problema es que no se puede argumentar o cuestionar aquello de lo que no se tiene conocimiento pleno y o profundo. Yo no puedo cuestionar algo si no sé qué es lo que la Biblia dice. No puedo pedir que se corrija algo de lo que yo desconozco. No sé si está bien o está mal. La iglesia hoy no sabe qué está bien y qué está mal. No digo todos, pero una gran mayoría de los cristianos de este tiempo desconocen lo escritural, no saben qué es lo que la Biblia sostiene, por lo tanto no pueden pedir que se corrija lo que no saben que la escritura dice. No sé si estoy siendo claro, espero que puedas entenderme lo que estoy planteándote. Lutero tuvo su máxima revelación mientras estudiaba las escrituras. Pastores, líderes de este tiempo, no podemos corregir ningún error sin antes saber qué es lo que hay que corregir a la luz de las Escrituras. Lutero buscó reformar aquello que veía mal en la iglesia, pero esas enmiendas no eran producto de sus ideas, sino de lo que veía y entendía que la Escritura decía. Pastores, insisto, líderes, insisto, cristianos, insisto, iglesia, insisto, es tiempo de volver a la palabra. Es tiempo de tener un profundo encuentro nuevamente con la Escritura. No podemos saber qué es lo que Dios sostiene si no sabemos qué es lo que Dios dice en su palabra. Muchas de las cosas que hoy escuchamos en las iglesias, desde los púlpitos, desde las plataformas, no tienen validez bíblica, pero los cristianos, una gran mayoría lo adopta porque desconoce lo escritural. Pastores, líderes, cristianos, iglesia amada, es tiempo de volver a tener un profundo encuentro con la palabra. Si queremos realmente corregir las desviaciones en que la iglesia en este tiempo está, necesitamos tener un profundo encuentro con la palabra. Lutero buscó reformar aquello que veía mal en la iglesia. Pero esas enmiendas no eran producto de ideas propias, sino de lo que veía y comprendía que la Escritura le señalaba. Por muy buenas que sean tus ideas, pastor, líder, querido hermano, querido amigo, nunca van a tener el impacto que provocará una reforma realizada sobre la base de la palabra de Dios. Tu idea puede ser muy buena, tu idea puede ser excelente, puede ser genial, puede ser de bendición y de inspiración a muchos, pero no podemos llamar reforma si eso no está fundamentado sobre la base de lo escritural. Eso es lo que tenemos que tener claro en este tiempo. Toda reforma inicia y culmina con la palabra. Punto número 3 que quiero compartirte, un pensamiento más. La reforma es básicamente la confrontación con el error. No nos gusta confrontar. Yo estoy seguro que Lutero no buscaba la confrontación, pero era necesario para encauzar a la iglesia. En este tiempo es necesario confrontar aquello que está mal, si queremos encauzar a la iglesia. Todos sabemos y vemos que en la iglesia actual hay desviaciones, cosas que urgen corregir, pero nadie levanta la voz, nadie dice, ¡hey! Eso está mal, eso que estás haciendo no es bíblico. Nadie levanta la voz. Nos gusta tener la aceptación de todos, aún de aquellos que persisten en error. Sabemos cuando hay algo que está fuera de contexto bíblico. Sabemos cuando hay algo que es antiescritural. Sin embargo, nadie levanta la voz. Es tiempo de levantar la voz. Te van a decir un montón de cosas, pero es tiempo de levantar la voz para que la iglesia pueda ser encauzada. Otra de las características de aquel que desee transformarse en un reformador es la objetividad. Lutero nunca dejó de ser alguien con objetividad, nunca le palmeó la espalda al clero religioso, sino que por el contrario les señaló los errores y horrores en que estaban incurriendo, los denunció públicamente y es a partir de esa denuncia que nacen las tesis, las 95 tesis que luego escribiría y clavaría allí en el convento, allí en aquel lugar donde todo el mundo podía percibir y ver lo que estaba ocurriendo. Mis queridos amigos, no importa quién lo diga, no importa quién lo haga, si no lo dice la Escritura, entonces hay que denunciarlo.
si no tiene fundamento bíblico, no importa quién lo diga, no importa quién lo practique, hay que denunciarlo como tal. Es un horror, es un error antiescritural. Si no lo corriges, entonces no te sorprendas de los errores en que la iglesia incurra. Si no lo confrontas es porque quizá en el fondo de tu ser, de alguna manera, estés aprobando eso que se está haciendo. Mucho cuidado, no te sorprendas después de la iglesia que tengamos si no somos capaces de afrontar y de confrontar para corregir. Lutero estuvo dispuesto a pagar con su propia vida, pero él sostenía la necesidad de que hubiera cambios profundos, no cambios superficiales, cambios profundos. Y tocó aquellas cosas que muchas veces hoy no nos atrevemos a tocar. Tocó el status quo religioso de aquella época. Tocó el lugar de poder más grande, donde se concentraba el poder más grande religioso de aquel momento. No tuvo temor, y si lo tuvo, aún a pesar del temor, actuó. Eso es tener objetividad. La iglesia hoy necesita ser encauzada y para eso necesita gente que conozca la palabra y que a la luz de la palabra provoque una reforma nueva. En este tiempo necesitamos una reforma. El clero de aquella época, el clero religioso, el papado, comenzó a ver a Martín Lutero como enemigo. Y es que ese es el precio que paga un reformador. Muchos líderes pretenden corregir aquello que desconocen y esto es imposible. Ser objetivo significa conocer aquello que está mal, que no está acorde a las escrituras, que no tiene fundamento bíblico. A partir de ahí se ejecuta la reforma, pero también muchas veces vas a tener que confrontar con los líderes de turno. Eso es parte del precio de ser un reformador. Ser objetivo significa conocer aquello que está mal, que no está acorde a lo escritural, y a partir de ahí ejecutar la reforma. Espero que me estés entendiendo lo que estoy queriendo transmitir. Lutero sabía y conocía aquello que debía modificarse. Él dijo, el justo por la fe vivirá, y si el justo por la fe vivirá, no puede ser que yo tenga, entre otras cosas, que pagar por el perdón de mis pecados. Es antibíblico. Si Jesús pagó por mí, y si mi fe es la que me hace salvo, entonces ¿por qué debo pagar cuando alguien ya pagó por mí? A partir de ahí se ejecuta la reforma. Él vio cosas que no coincidían con lo escrito en la Biblia y empezó a trabajar para ejecutar lo que luego conocemos o denominamos como reforma. Lutero veía que el clero religioso se había corrompido. Algunos de ellos con alto grado de ignorancia respecto de la doctrina que ellos mismos profesaban, entre otras desviaciones que este monje alemán podía observar en la vida de la iglesia. Déjame decirte que algunas de esas cosas lastimosamente permanecen hasta hoy, aún en las filas de la iglesia protestante. Vemos como el clero, como los líderes de turno, algunos de ellos se han corrompido, han pervertido su ministerio por ganancias deshonestas, por ejemplo. Algunos de ellos predican y desconocen la doctrina que ellos mismos profesan, no saben si está bien o no, ellos enseñan algo pero no se toman el trabajo de cotejar a la luz de lo escritural si está bien o está mal. Eso ocurre aún hoy, pleno siglo XXI, en las filas de la iglesia protestante. Y el último punto que quiero compartir para ya cerrar este espacio, estos minutos que gentilmente mi querido amigo Alberto Mora me ha permitido tener para hablar de la reforma en este espacio, junto al resto de los oradores. El último punto que quiero compartirte es que reforma es volver a darle forma a la iglesia. El prefijo re significa volver a. Ahora yo quiero decirte algo, no se trata de buscar una forma para poder darle a la iglesia, y espero que en esto me pueda seguir la idea y el pensamiento, espero ser claro como para que lo puedas entender correctamente. No se trata de buscar una forma para darle a la iglesia, no tiene que ver con que oremos y oremos para descubrir cuál es la forma que le vamos a dar a la iglesia. La iglesia ya tiene una forma, tiene un diseño, y ese diseño está correctamente detallado, especificado en las Escrituras. Sola Scriptura.
La escritura tiene que ser el fundamento, la base, el principio y el fin de todo lo que tiene que ver con esto que denominamos reforma. Lo escritural, para ello necesitas meterte, pastor, líder, revisa cómo está funcionando tu iglesia, revisa cómo está desarrollándose la iglesia que Dios te ha encomendado a la luz de las escrituras. La iglesia ya tiene un diseño, está correctamente detallado en la palabra. La iglesia no tenemos que buscarle una forma, ya tiene una forma, ya tiene un diseño y lo dice la Escritura. Lo que debemos hacer es ajustarnos a dicho diseño para que la nueva reforma que buscamos se concrete. Ese es mi anhelo, mis queridos, mis queridas. Iglesia, tenemos que volver a lo escritural, tenemos que volver a la Escritura, pasar tiempo, estudiar, escudriñar. Te repito este concepto y ya con esto termino. No importa quién lo diga, no importa quién lo practique, si la Biblia no lo afirma como correcto, entonces nosotros debemos dudar de eso. Ponele un signo de interrogación. Que Dios te bendiga, iglesia. 500 años de grandes batallas, de grandes bendiciones, pero de un gran legado que nos ha dejado este hombre. Es tiempo de generar una nueva reforma. Volvamos a la Escritura y a partir de ahí se va a generar el cambio. Que Dios te bendiga.